Después de las elecciones legislativas del pasado domingo, la economía argentina vuelve a estar en la escena y es por eso que hoy nos encontramos con Gabriela Liruzzi, nuestra docente de Economía Política que hace la columna aquí en Sama Noticias, para poder entender un poco lo que está sucediendo. Es probable que hoy nos tengamos que extender un poquito más a partir de novedades que van llegando de reforma impositiva, reforma laboral. Pero bueno, primero vamos a tratar de analizar ¿cómo está el país en este momento en cuanto al plano económico después de las elecciones? Gaby, bienvenida, ¿cómo estás? Buen día, Maru, buen día, audiencia. Bien, es decir, las noticias no son halagüeñas, pensando que logró obtener una victoria del 35%, mayor al 35%, que era la cantidad de diputados que le garantizaban la posibilidad de no veto, ¿sí? Es decir, la posibilidad de sostener los vetos que el Ejecutivo imponga. De todas maneras, la economía el lunes amaneció, el tipo de cambio bajó, estaba como las acciones subieron, era como una cuestión más feliz. Ayer martes el tipo de cambio volvió a pegar un rebote que se ha sostenido en el tiempo. Y si consideramos que noviembre es un mes en el que no tenemos liquidación de exportaciones, la entrada de dólares por la venta de productos al exterior es muy baja. Así que la sospecha es que alguna corrección van a tener que hacer con las bandas, a pesar de que el ministro de Economía siga sosteniendo que las bandas no se tocan. Eso es en la economía en su conjunto. Es decir, este panorama tan halagüeño del lunes hoy no es tan halagüeño como era el lunes. Respecto de qué se viene o cuál es la economía post-electoral, hay tres proyectos que son los fundamentales o los centrales. El primero es el presupuesto 2026. Recordemos que la Argentina está sin presupuesto desde el 2023. Entonces, está trabajando con el presupuesto del 2023 y con el ajuste de algunas pautas inflacionarias y alguna otra cuestión. Entonces, lo primero que hay que hacer es empezar a trabajar, que si bien está presentado, nosotros sabemos que el presupuesto se presenta en el Poder Legislativo antes del 15 de septiembre, eso está presentado y ahora está sujeto a en realidad, el presidente ha dicho que hay tres proyectos que los va a tratar en extraordinarias. ¿Cuál es la razón por la que las va a tratar en extraordinarias? La razón es política. A partir del 10 de diciembre cambia la configuración de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Entonces, esa nueva configuración le va a permitir tener un mayor grado de adhesión a estos cambios que le está pretendiendo. Entre ellos incluye el presupuesto. Ahora, lo preocupante son las dos reformas que, según si uno escucha las entrevistas del presidente, el presidente va a decir todo lo que están diciendo es mentira, pero sí se está trabajando en tres reformas: reforma laboral, reforma impositiva y reforma previsional. Pareciera que la reforma previsional la han dejado de lado, por lo menos de momento, y están enfocados en el Consejo de Mayo, que es un grupo que se formó con un representante de diputados, un representante de senadores, un representante de los empresarios y un representante de la CGT, más los superministros estos que tiene, entre ellos Sturzenegger, que donde esté ese ministro hay que estar preocupado. Son la reforma laboral y la reforma impositiva. La reforma laboral, hay algunos avances que el subsecretario de Trabajo ha hecho en el coloquio de ideas cuando habla de esta aparición de los salarios dinámicos. Cuando menciona la palabra salarios dinámicos, nosotros nos imaginamos alguna otra cosa, pero es nada más ni nada menos que lo que se hablaba en la época del menemismo de los salarios por productividad. Es decir, el salario se fija en función del rendimiento que tiene cada empleado en la fábrica. Además de estos salarios dinámicos, hay cambios en la duración de la jornada laboral, de 8 a 12 horas, se pasaría de 8 a 12 horas. El otro cambio muy importante que hay en el aspecto laboral es que la negociación deja de ser por sector. Es decir, vos tenés un sindicato de lácteos, un sindicato de metalúrgicos, no.
la negociación empieza a ser empresa a empresa, ¿sí? El trabajador con la empresa o el conjunto de los trabajadores con la empresa. Con lo cual, en realidad, los salarios, no habría un salario básico para distintas actividades, sino cada empresa tendría su propio salario básico en función de los rendimientos que tuviera. Lo novedoso es la aparición de una figura que se llama el banco de horas. El banco de horas significa que los empleados que hagan horas extras no le van a pagar las horas extras, sino que las pueden tomar a cuenta. Pero también hay una modificación, así que no está muy clara, que es sobre el régimen de licencias, ¿sí? Tanto las licencias de salud como las licencias, o sea, de médicas, como otro tipo de licencias y aún la licencia anual de vacaciones. El discurso oficial es que se pueden firmar las nuevas condiciones laborales si se quiere y si no, seguir con el viejo convenio colectivo de trabajo, lo cual también hace que la población esté en una situación de bastante vulnerabilidad si consideramos que casi el 50% de la población empleada está en este momento en condiciones informales. Desde el lado del sector impositivo, la reforma impositiva también trae mucho ruido y también está, o sea, la justificación es que la reforma impositiva se haría junto con la reforma laboral para la quita o baja de impuestos, favoreciendo la contratación de empleados. ¿Hasta qué punto? No lo sé. Lo que sí suena muy fuerte y es muy preocupante, sobre todo para provincias como la nuestra, es la aparición de un super IVA. ¿Qué significa esto? Significa un impuesto al valor agregado, que es decir, ese impuesto que se carga a todos los bienes y que lo pagamos todos, porque inclusive si nosotros pensáramos en la teoría de impositiva, el impuesto al valor agregado es impuesto regresivo, porque paga el 21% el que gana 100 y paga el 21% el que gana 10, ¿sí? Entonces, este super IVA lo que hace es dividir el impuesto. El 9% se lo lleva Nación y el resto del impuesto, que en este caso sería el 11%, se lo reserva a la provincia. Pero hay provincias grandes que con el 11% de impuestos recaudarían y les iría muy bien. Pero las provincias chicas, que realmente no tienen esa capacidad de recaudar, ese 11% les sería insuficiente. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo quieren eliminar el impuesto a los ingresos brutos, que es un impuesto coparticipable, que en realidad la Nación lo cobra y después lo reparte en las provincias, con lo cual también habría que cambiar el régimen de coparticipación. Entonces, la reforma impositiva pretende, si bien en la Argentina hoy hay 125 impuestos, de los cuales el 90% que se recauda solo por 20 impuestos, ese cambio, en vez de ser un cambio progresivo que favorezca a los que menos tienen, es un cambio más concentrador y más regresivo. Es decir, se van a ver favorecidas aquellas provincias más ricas y que tienen no solamente un mayor territorio, sino que tienen un aumento de las industrias y tienen ese tipo de generación de trabajo que las beneficia. Porque además tampoco se puede modificar tanto, o sea, tampoco la reforma puede ser de tal grado que afecte a la famosa frase del equilibrio fiscal o del superávit fiscal. Entonces, todas estas cuestiones que se han dicho sottovoce, es decir, no públicamente, pero sí vamos a tener algunos beneficios, en realidad hay que pensar cómo afectan a la población en su conjunto. Bien. Gaby, ¿cuándo se podrían presentar estos proyectos? La idea es, lo que han dejado traslucir es que el 15 de diciembre, 5 días después de que se conformen las nuevas cámaras, se van a presentar ambos proyectos. Bien, ¿y cuál es el tiempo que hay para el tratamiento? No, porque se van a tratar en sesiones extraordinarias. El problema es que con la cantidad de diputados, tiene 130 diputados, entonces con la cantidad de diputados tienen quórum propio. No necesitan de las otras fuerzas para configurar un quórum
Lo único que la reforma impositiva sí necesita es el acuerdo de los gobernadores. Entonces necesita, ¿por qué? Porque pone en juego este cambio impositivo la coparticipación. Entonces, este cambio de la coparticipación te obliga de alguna manera a negociar con quienes recaudan, ¿sí? Entonces, esto es lo que más vidrioso está. Bien. Se hablaba mucho previo a las elecciones de una posible devaluación. ¿Cambió el panorama entendiendo el buen resultado que sacó el oficialismo en este último domingo? En realidad yo creo que el tipo de cambio está atrasado. Esto es una posición personal, ¿no? Creo que el tipo de cambio está atrasado. A lo mejor la devaluación no va a ser brutal, pero sí vamos a tener que salir. Como te decía antes, yo creo que noviembre es un mes donde hay muy poca venta, o sea, hay muy pocas exportaciones, por lo tanto entra muy poca moneda extranjera y esto está haciendo mella en el valor del tipo de cambio. Estamos muy cerca del techo de la banda. Lo que se puede pensar es que este sistema de bandas no está funcionando. Bien. Y para cerrar, hay mucho todavía para hablar, por supuesto, pero bueno, la columna siempre y los tiempos televisivos, lo digo, son un poco escuetos o deberían ser así, más allá de que el tema es muy importante. Pero para cerrar y dejar una idea, también entendiendo que cuando nos volvamos a ver ya va a ser noviembre, mucha gente por ahí espera un momento del año o un merecimiento también por tanto trabajo, pensando en unas vacaciones, pensando en poder generar algún ahorro. ¿Hay alguna posibilidad para que eso suceda y que no termine siendo una utopía? ¿Va a haber algo de novedades en cuanto a eso? Personalmente creo que hasta después de las novedades de los cambios, es decir, el poder, la aprobación de estas reformas hay que pensarla para febrero. Es decir, hay que ir haciendo un colchoncito porque esto se viene, ¿sí? Tienen los números, en política mandan y tienen los números como para sostenerlo. Pero yo creo que esto tenemos que pensarlo en febrero, marzo, no antes de esa fecha.